Guido, buenos días, ¿estás allí? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo andan? Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás, Guido? Como habrás visto acá con Daniel de Abrantes, en un programa muy intenso, con prácticamente muy poquita música y muchos Sí, temas, porque nosotros empezamos siempre el programa con mucho optimismo, pum para arriba, por el día, por el tiempo, por el sol, por la frase de Don Quijote. Y a medida que va sí, pasando el programa, nosotros nos vamos dando cuenta que sí, los claro, son más temas van, complejos. nos van deprimiendo. No, a nosotros no nos deprime absolutamente nada. Contanos un poquito cómo estás viendo este anuncio que se hizo el viernes de la semana pasada y si ya salió en el boletín oficial esto que hasta ahora todavía tiene solamente estado periodístico. Sí, todavía el decreto no está, pero bueno, el anuncio del viernes todos escuchamos un anuncio que es algo que creo que el lunes pasado habíamos algo manejado de este tema. La Ujú. verdad es que hay un montón de números por detrás, pero a veces hay que usar un poco un lenguaje un poco más coloquial y para que se entienda un poco más, ¿no? Porque hay muchos números y es complejo la inversión, lo que se ahorra el Estado y demás. Pero bueno, el Estado, el otro día Alberto sale a anunciar dos, creo que son dos medidas diferentes, que es el tema de los medicamentos y otro tema que es lo del aumento de las jubilaciones, ¿no? Sí, Lo de los medicamentos es algo que yo ya creo que lo he dicho en algún momento, es algo que me parece muy importante también, porque es una inversión del Estado para la gente que está sufriendo, digamos, ese tipo de la compra de medicamentos es lo que más le cuesta, que en algún momento habíamos hablado que era casi el 50 o 60% de lo que le sale a una jubilación a una persona de lo que cobra es casi de medicamentos, ¿no? Es un porcentaje importante el tema de los medicamentos. Pero bueno, ahí el Estado está haciendo una inversión de 30 millones de pesos más o menos en términos de los medicamentos. Ahora, la cuestión más compleja es lo de las jubilaciones, ¿no? Porque nosotros ya veníamos diciendo que un jubilado con la fórmula anterior, iba a estar en el 11,90 más o menos de un aumento, ¿no? Este mes que viene. Ahora con el aumento que propone el gobierno del 13%, ya dijimos que tenía una mejoría, pero en términos de las jubilaciones mínimas. claro. Ahora, el problema es que como toda fórmula que se suspendió, eh, ahora lo que plantea el gobierno es este 13% para las jubilaciones mínimas, pero ya empieza el escalafón a bajar entre 9%, 8% y así va bajando cada vez más hasta llegar a un 3% de las jubilaciones mayores que andan en 50.000 pesos, ¿no? Claro. Esto, no, como te comenté el lunes pasado, esto lo que hace es que el 80% de la gente jubilada se ve beneficiada con respecto a la fórmula anterior y vamos a decir un 75 en realidad y un 25% queda exento de este privilegio, o no es un privilegio, digamos, porque recién le decía Daniel, lo escuchaba, no es un privilegio, sino que es un beneficio en este caso particular para algunas personas, pero bueno, hay un montón que queda fuera de ese beneficio, ¿no? Y termina sufriendo este tema. Creo que el otro día lo escuchaba al doctor Sumino, que también hablaba sobre este tema, y él decía, sí, hay un cierto porcentaje que va a estar beneficiado y otro cierto porcentaje que va a estar, va a empezar a cobrar menos de lo que tendría que cobrar con la fórmula anterior, ¿no? Que venía Claro. manejando el gobierno anterior. Vos sabés que lo que brota es una sensación de injusticia. ¿Por qué la sensación de injusticia? Porque Sí, está muy bien que los que están en la mínima y algunos planes y la asignación universal por hijo se eleve un poquito, porque eso está muy bueno. El tema es sí, de dónde lo financiás. Porque sí, si lo vas a financiar con otros jubilados, porque es un jubilado que aportó durante muchos años y está ganando 30, 40 mil pesos, eso resulta injusto. Si en sí, cambio esto lo hicieras porque la renta financiera, que fue lo que dijo Alberto Fernández en un momento, de la renta financiera, de lo que se le daba por LELIX, en ganancias vacías a los bancos, de ahí va a sacar recursos, entonces eso sonaría justo si fueran, qué sé yo, las mineras, si fueran los grandes grupos exacto, sí, concentrados.
Pero no, se le saca a jubilados que ganan 30, 35, 40, 50 mil pesos, que no es nada del otro mundo. Después de haber prometido en campaña un aumento del 20% por sobre la inflación. Claro. Sí, exacto, es verdad. Sí, yo Y esto es lo que comparto, suena Mario, injusto. eso comparto totalmente. Siempre que hablamos creo que vamos por la misma sintonía en este tema. Es una lástima que se tomen medidas buenas o beneficios para un sector de los jubilados y que otro se ve perjudicado, ¿no? Entonces termina siendo un balance entre ayudo, pero también tengo que sacar, o sea, entonces es complejo. Si hubiera sido un aumento para todos, o para, digamos, hacer una jubilación de 30 mil pesos, que digamos no es alguien que puede vivir así, tirando, o que está muy bien, sino que está ahí, hay un jubilado de 30 mil pesos, está ahí, hubiera sido muy bueno, pero bueno, la realidad es esa, es que el viernes se tomó esa medida. Ya te digo, yo comparto los medicamentos, me parece muy importante. ¿Cómo es lo de los medicamentos? Los medicamentos, el ANSES, en realidad PAMI, lo que venía haciendo era el beneficio para los jubilados, tener medicamentos en 50 y 70%, digamos, que pagaba el Estado, y el restante lo pagaban los jubilados, ¿no? Sí. En algún momento del gobierno anterior o con la gestión anterior de PAMI, lo que se hizo fue sacar la cantidad de medicamentos. En su momento eran 5 medicamentos que se podían llegar a conseguir hasta de forma gratuita o con un 70-80% que pagaba el Estado, y bueno, se bajó a 3 esa cantidad, ¿no?, de medicamentos. Lo que hace este gobierno es agarrar y tomar los medicamentos en realidad estoy esperando el decreto para ver cuántos son la cantidad de medicamentos, pero el anuncio es entre 130 y 170 medicamentos que el Estado los va a conseguir de forma gratuita, que son los medicamentos que supuestamente son los más utilizados por los jubilados, ¿no? Entonces, eso representaría también una enorme, o no una enorme, pero una cierta cantidad de porcentaje en las jubilaciones que no lo van a usar los jubilados para pagar los medicamentos. Entonces, bueno, ahí hay una cierta inversión del Estado, y bueno, eso lo comparto. Ahora, el Estado invierte, pero al mismo tiempo va a empezar a ganar sacándole o quitándole cuando hacemos el cálculo jubilatorio entre 5 y 6 millones por mes, pues de esto, de lo que estamos hablando, de que el escalafón empieza a bajar y empieza a hacer, digamos, a quitarle los derechos que ya tenían algunos jubilados, de los de 20.000, 30.000 pesos que venían cobrando. 5 a 6.000, 5.000 a 6.000 millones. Sí, millones. Sí, 5 a 6.000 millones. 5 a 6.000, perdón. Sí, 5 a 6.000 millones de pesos por mes. Lo cual daría entre 60 y 72.000 millones anuales de pesos anuales. Estas cifras, lógicamente, como en la Argentina y hay inflación galopante, son de hoy nada más, porque mañana son las cifras de hoy. Son las cifras de hoy. Y como te dije el lunes pasado, esto es una medida solo para este aumento. Ahora, seguimos suspendidos con la reforma, con la fórmula que veníamos manejando. Entonces vamos a tener que tener medidas en cada aumento. Entonces vamos a tener que analizar muy bien los aumentos próximos, a ver también si se empiezan a quitar algunos de estos beneficios o no, o si le agrega algún porcentaje. Por eso hay muchos números por detrás, muchísimos, porque cada porcentaje, dependiendo de cada jubilación, es diferente, pero para que se entienda de una forma coloquial, es que cierto sector, que es los que tienen la mínima, y algunos beneficios como las pensiones, que ya aumentarían de por sí, y algunas asignaciones, tienen estos beneficios que se dio el viernes, del 13%, que sería mayor a lo que venían cobrando, y otros, como los de 20.000, que ya empieza un 9,80 más o menos, a hacer la fórmula que va a corresponder de aumento, ya empiezan a cobrar menos de lo que tendrían que cobrar, digamos, del año pasado. Bueno, Guido, te agradecemos muchísimo. Por favor. Y seguiremos. Yo creo que vamos a seguir viendo algunas cuestiones sobre esto, porque ya nosotros como Estado tenemos tratados internacionales, tenemos el tema de los derechos adquiridos, entonces se va a seguir hablando, porque cierto sector no está contento, porque realmente, como te decía recién, se perjudica un poco con esto que
se anunció el viernes. Claro. Fíjate que, por ejemplo, como jubilada, me mandan un mensajito, pienso que todos los jubilados van a estar muy mal, los de la mínima y los demás también. Es Sí, decir, ya de por sí. y se viene, pero lo dejamos para la semana que viene, Guido, se viene la litigiosidad, se vienen los juicios. Exactamente. Se viene una cantidad de juicios. Primero va a haber algunos recursos que van a ser colectivos, digamos, algunos representantes de los jubilados en diferentes lugares, que se van a dar, son recursos, digamos, para que se vaya para atrás con esta medida. Pero bueno, si querés el lunes lo hablamos mejor, pero sí, va a haber alguna cantidad de juicios si esto si sale en un decreto o en el boletín oficial, ¿no? Así que bueno, esperaremos, porque recién tenemos el anuncio del viernes, recién estamos arrancando la semana, y yo creo que para el lunes vamos a seguir teniendo más novedades de este tema, así que podemos seguir hablando. Perfecto. Bueno, te agradecemos la participación, ¿eh? No, por nada, Mario, un saludo para todos grande, y bueno, seguiremos hablando, y te mando un saludo para todos los que están escuchando. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con el doctor Guido Galmarini, ¿eh?